pon atención, porque hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Y cabe aclarar que para dar determinada información me asesoré con una psicóloga, puesto que esta plática la di hace algún tiempo para una fundación que se llama Dona una hora en una videoconferencia, ¿ok? Entonces empezamos. Una relación tóxica es básicamente en la cual dos personas no pueden tener un trato igualitario y una de ellas siempre se tiene que ver beneficiada de alguna manera. Y comúnmente están compuestas de una persona narcisista y una persona pasiva, o sea, en su mayoría, ¿ok? ¿Y cuál crees que es el medio por el cual una persona logra sacar ese provecho o esa ventaja de otra? Pues la violencia. Y la OMS define como violencia el uso intencional de la fuerza física o el poder, tanto de hecho como de amenaza, que sea contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Y esto tiene que causar tiene la probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, ahora vamos a ver algunos tipos de violencia. Empezamos con la violencia invisible y algunas de sus modalidades. El menosprecio y la denigración ocurre cuando mediante el uso de discursos disfrazados de bromas o de chistes o de humor, básicamente, el agresor va a atacar, criticar o humillar a su víctima. Luego tenemos el control por el mal carácter, donde básicamente el agresor va a enojarse por una cosa, aunque sea mínima. Ese enojo va a durar varios días y durante ese lapso de tiempo puede ignorar a la víctima o puede estarle dice que fue su culpa, porque él nunca se va a responsabilizar de sus emociones o de sus acciones. También está la inducción a la culpa, en la cual, pues como su nombre lo dice, el agresor va a inducir a la culpa a la víctima por medio de manipulaciones, de chantajes o de un sinfín de trucos que puede sacarse de la manga. En la independencia excesiva, el agresor no va a compartir nada con la víctima. Ella le puede preguntar sobre sus actividades o sobre su vida, o sea, básicamente como información sobre él, y su única reacción va a ser de evadir o de alterarse. En la actitud utilitaria, el agresor va a utilizar a la víctima para sacarle provecho, para sacarle lo que él quiere. Entonces, la víctima siempre va a intentar complacerlo, pero nunca va a ser suficiente para el agresor. Luego tenemos la actitud posesiva y controladora. Esto usualmente pasa en relaciones o en personas faltas de confianza. Aquí, ¿qué sucede? La víctima siempre va a intentar demostrarle su fidelidad y su amor al agresor, pero nunca va a confiar en ella y se lo va a hacer saber. Entonces, el agresor va a tomar determinadas acciones y determinadas actitudes con el fin de controlar a la víctima y de quitarle su privacidad. Con esta actitud posesiva y controladora, lo que va a hacer el agresor es básicamente empezar a aislar a la víctima. ¿De qué? De su círculo cercano. ¿Y cómo es eso? Pues va a empezar a decirles que desconfía de tus amigas, es que de seguro no vas con tus amigas y te vas con otra persona, es que tu familia, o sea, siempre va a querer aislarla. ¿Para qué? Para que nadie la ayude, para que la única persona de la que depende emocionalmente pues sea de él, del agresor. Otro tipo de violencia que es muy común es la violencia visible. Usualmente suele ser la violencia física. Y la violencia física puede ir desde los jalones, empujones, golpes, destrucción de artículos personales, e incluso puede empezar ahí el abuso sexual. También hay una herramienta llamada violentómetro, que es básicamente como para ir sopesando o para ir revisando actitudes que podemos llegar a tener nosotros o que puede estar ejerciendo nuestra pareja en nuestra contra. Bueno, como básicamente ya acabé de maquillarme, pero todavía no acabo de explicar, voy a subir una segunda parte en la que voy a hablar más sobre la respuesta involuntaria y sobre cómo podemos ayudar a las víctimas en una relación tóxica.